Fitness también evoluciona. Conoce Inout Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Valentina Jiménez, ¿cómo anda? Bueno, y vamos a cambiar el ángulo de la información, como dice. Radicalmente el ángulo de la información. No ¿Cómo tanto, andan? Buenas pero noches bueno. para todos. Sí, hay algunos puntos de conexión con lo que estábamos conversando. ¿Cómo te salió el perfil futbolero que desconocía? Vos viste, uno se adapta a todo. La verdad es que si hay algo en lo que están muy duchos los líderes uruguayos, que les gusta mucho a los líderes uruguayos, y yo te diría, Gabriel, de cualquier índole, empresariales, científicos, políticos, es la metáfora futbolera, es la realidad. Acá en Uruguay, viste que utilizamos muchísimo la metáfora futbolera, y en ese sentido el presidente Luis Lacalle Pou no fue la excepción, y lo que vamos a comentar a continuación es uno de los hechos destacados de los últimos días, de esta última semana, y que tiene que ver con cuando el presidente reunió a toda su bancada de la coalición multicolor para hablar de algunos temas estratégicos importantes de esta nueva etapa que está comenzando ahora que la pandemia está empezando a amainar, que esperemos que se mantenga. Pero lo cierto es que utilizó o recurrió a la metáfora futbolera para hablar sobre cómo entiende el gobierno y él en particular que debería plantearse el oficialismo, la coalición multicolor, a la hora de defender la ley de urgente consideración. Eso lo dijo según consignaron los colegas del Observador y confirmé con fuentes que participaron de esta reunión. Básicamente lo que le pidió a los legisladores es que le hablen a la Olímpica. Básicamente lo que les dijo es, acá hay que hablarle a la gente que está en la Olímpica y en la América, para simplificar, en la Olímpica. ¿Por qué? Porque entiende el presidente que justamente los convencidos, los hinchas, como en el fútbol, como en un clásico, los que están convencidos a favor de la coalición, Gabriel, ya están en la Colombes, y los que están ya convencidos y que tienen su voto bien definido de izquierda, que estarían en contra de la LUC, ya están en la Ámsterdam, o al revés, y en todo caso la llave, entiende el gobierno, de este referéndum, que sin duda va a marcar buena parte del humor político de los próximos meses, está en aquellos votantes, digamos, que son menos pasionales y que de repente van a pensar mucho más su voto, que no están ya convencidos de un lado y del otro. Y por eso el planteo que les hacía el presidente a los legisladores es justamente que hablen con argumentos, que traten de evitar los debates más pasionales, porque hay en ese grupo, entienden desde el gobierno, una especie de cansancio con la grieta, con el enfrentamiento, ese que es tan común que se vea en Twitter hoy en día entre unos y otros. La pregunta que me hacía después de saber de esta metáfora futbolera que había utilizado el presidente es justamente cuántos son aquellos hoy en día que están convencidos de un lado y del otro, y en todo caso, cuántos son aquellos que tienen la llave respecto a qué va a pasar con el referéndum por la ley de urgente consideración. Y de eso estuve conversando con el politólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli, que lo que me decía básicamente es que hay dos bloques bien definidos que se mantienen en Uruguay, de un lado y del otro, y que en realidad la llave del referéndum la tiene apenas el 10-11% de la población, que es un voto volátil que podría cambiar para un lado y para el otro, y que es efectivamente, como entiende el presidente, un voto menos pasional. Si les parece, vamos a comenzar repasando lo que conversaba en estos días con Eduardo Botinelli sobre esto. Entonces tenemos como tres bloques: un bloque de la coalición en función del resultado electoral, que más o menos está entre el 49 y el 50%, el segundo bloque es el Frente Amplio, que tiene un 40% sólido, y hay otro volumen, que es más o menos el 10 o 11%, que se ha mostrado o refractario, es decir, votos blancos, o anulado, o a partidos, digamos, de alguna forma contestatarios, y un voto volátil. Ese voto volátil lo vemos en que hay, cuando vemos lo que fue el comportamiento de octubre en votos de la coalición y lo que fue la segunda vuelta, hay votantes de los partidos de la coalición que votaron a Daniel Martínez en noviembre. Esto se puede ver tanto en lo que es el comportamiento en las nacionales como en las departamentales. En las departamentales hay un conjunto de votantes que no votaron a intendente y sí votaron en lo que son las alcaldías o en los consejos municipales. Y ahí también
más o menos el porcentaje termina siendo el mismo. Ahora, la otra mirada sobre esto mismo termina siendo cómo se está evaluando el gobierno hoy por los votantes de los distintos bloques. Y ahí tenemos un bloque dentro del Frente Amplio, del 12% de votantes del Frente Amplio en octubre de 2019, que aprueban la gestión de la calle Pou. Ahí estamos hablando de cerca de un 5% del total del electorado. Y hay un 6% de votantes de los partidos de la coalición que desaprueban la gestión de la calle Pou como presidente. Y ahí estamos hablando de un 3-4% del total del electorado. Entonces, ahí volvemos de nuevo a un volumen que está más o menos en el 9-10% final de un electorado volátil. En general se suele señalar que en este tipo de disputa o de consulta popular hay mucha carga de votar a favor o en contra del gobierno sin importar la ley. Eso es en general. Pero a mí me parece que en este referéndum es todavía más, porque no estamos hablando acá de un referéndum como podía ser el de la ley de caducidad o del aborto, o sea, sí o no. No es sí o no, en el cual la decisión es sencilla de tomar en el sentido de que uno sabe que está votando. Acá tenemos una ley con 135 artículos, que es difícil de conocer todo hasta para los propios protagonistas y donde además aquellas personas reflexivas y que votan con conciencia los ponen en un aprieto. Porque hay un montón de normas a las cuales a mí me pasa, hay un montón de normas que me parecen muy malas y hay otras que me parecen muy buenas. Y al final del día me parece que el ciudadano va a tener que sopesar, aquel que realmente se tome el trabajo de leer, de informarse, de entender de esos 135 artículos, va a tener que mirar y sopesar. Bueno, de repente, como tú decís, esta capaz que no me cae tan en gracia, pero todo esto sí, o al revés, y terminar tomando una definición. Lo que quiere la calle Pou y lo que le pidió a los legisladores es, primero, que dejen pasar un poco del tiempo, porque entienden que todavía tienen que esperar a la Corte Electoral con el tema de las firmas, y la campaña en sí va a empezar más adelante, si bien ya está comenzando a discutirse, a debatirse, pero entienden que es importante salir a hablarle entonces a aquellos que entonces van a estar inclinando la balanza a un lado o al otro, que es bastante poco, pero si vos mirás, Gabriel, lo que ha pasado con las consultas populares anteriores, han estado muy cerca, lo hablaba con Eduardo Botinelli, siempre quedan como ahí, rozando el casi 50%. Pasó, por ejemplo, con lo de Vivir Sin Miedo, pero hay otros ejemplos. Entonces, es muy importante ese 10-11% volátil, y entonces cómo se le llegue, y el desafío entonces va a ser de qué manera lograr argumentar o articular. Y atención, porque hay otro asunto importante que me decía Eduardo Botinelli, que estábamos conversando, porque a este 10-11% se le puede sumar, o de un lado y del otro pueden intentar pescar a otro porcentaje de la población que está más inclinado a aprobar y a apoyar la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Ustedes veían que Eduardo Botinelli llegaba a ese 10-11% de dos maneras. Por un lado, con la foto de lo que pasó en 2019, pero por el otro lado también cruzando la aprobación o desaprobación del presidente. Y en ese sentido, si uno mira la aprobación o desaprobación del presidente, hay un grupo de personas que apoya la gestión en general del presidente, pero que está empezando a tener cierta desconformidad o descontento, o es una señal de alerta respecto a algunos temas puntuales que tienen que ver con lo social y lo económico. En ese sentido va a ser muy importante entonces lo que pase de acá a que se haga el referéndum con la economía y con el despegue justamente de la actividad, con la salida de la crisis. Pero si les parece, vamos a escuchar a Eduardo Botinelli, como lo decía. El tercer elemento que es importante considerar tiene que ver con cómo se está evaluando la gestión del gobierno en distintas áreas. Y ahí emerge otro volumen importante a considerar, que puede ser muy importante para lo que se viene, que es votantes de los partidos de la coalición que tienen una opinión negativa de lo que es la gestión del presidente y del gobierno en algunas áreas específicas, como sobre todo de lo económico-social, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con la pobreza, lo que tiene que ver con el aumento de los precios, lo que tiene que ver con el ingreso de los hogares. Y ahí terminaríamos
teniendo otro 10% del total de la población, porque es más o menos la cuarta parte de los votantes de la coalición, es un 10% sobre el total de la población, que son votantes de la coalición, pero que tienen cierto descontento con cómo el gobierno va llevando adelante estos temas específicos. Yo no sé cómo lo ves vos, Valentina, pero a mí me parece que el gobierno se juega más que la oposición. Porque vos fíjate que si al gobierno le tiran abajo esta ley, es un despiporre de aquello, ¿no? Digo yo, a mí me parece que se cometió un error político al juntar tanta cosa en una misma ley, ¿no? Porque te la tiran y te tiran abajo seguridad, educación. Si la hubieran separado, era más difícil objetarla desde el punto de vista del referéndum, porque había que hacer un montón de referéndum. Sin embargo, si la ley se mantiene, la oposición tiene la esperanza de poder ganar la próxima elección y muchas de estas cosas se eliminan simplemente con otra ley. A ver, en realidad yo creo que los que se ven más beneficiados o sufren en función de las cosas si son buenas o malas es la ciudadanía, ¿verdad? Sí, y también uno puede, o sea, no me parece que sea como lo más saludable para una sociedad cualquiera que las leyes empiecen a aprobarse y derogarse, aprobarse y derogarse, dependiendo quién está en el gobierno, ¿no? Pero de todas maneras sí puede haber un punto ahí de que al juntar tanta cosa puede ser un tema que lo ponga en algún aprieto. Pero bueno, lo que además, sí es cierto... Perdóname, pero además las diferencias políticas de fondo como estas, lo que llevan es a que, sin despreciar la voz de la gente tiene que tomar decisiones para las cuales supuestamente votó a esta gente para que se lo haga el trabajo, claro, y que a vos te tiren ese trabajo cuando son cuestiones técnicas. Y que son tantos artículos. Ni que hablar, además de eso que sabés que nadie lo va a poder analizar en conjunto, pero hay cuestiones técnicas que se terminan definiendo por un amor a un color político o amor al gobierno. No me parece, la verdad, a lo mejor. Bueno, de todas maneras, y yendo en línea con eso que vos decís, Gabriel, sí es interesante que en el gobierno entienden, y esto de hablarlo con legisladores de la coalición, etcétera, que esta va a terminar siendo una instancia importante en la medida en que una aprobación o no aprobación va a ser una señal muy importante para el gobierno, va a ser un respaldo. Botinelli decía que podía ser una elección casi de medio término. O sea, lo cierto es que si no sale el plebiscito, el referéndum, perdón, y las últimas consultas populares no han llegado a cumplirse, va a ser un respaldo muy importante para el gobierno también. Y si sale, también va a ser una señal muy importante que va a poner en cuestión o en debate buena parte de las reformas que dice este gobierno que tenía tanta urgencia en comenzar a implementar. Un datito más que te agrego, dada la situación de los combustibles, en el oficialismo están entendiendo que, bueno, que justamente los artículos vinculados a la reforma de cómo, la mirada nueva de cómo calcular el precio de los combustibles es como el lugar donde más le duele o en este momento les es más difícil de defender. En cambio, las cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta los números y los resultados que han estado comentando o que han estado informando por parte del gobierno de que han bajado muchos delitos, ese es un terreno en el que quiere hacer la coalición mucho énfasis respecto a defenderlo. En suma, Gaby, 10% que tienen la llave de este referéndum y otro 10% que va a depender entonces de cómo avance o no la reactivación económica en los próximos meses. Por eso el gobierno está poniendo mucho énfasis en esa reactivación económica, que pueden inclinar también la balanza para un lado o para el otro. Sobre el tema de los combustibles, la semana que viene nos vamos a meter bien a fondo con ese tema, porque la verdad que es un tema muy importante, ¿no? Muy, muy importante, y que está generando incomodidad, por supuesto, en muchos integrantes del oficialismo, porque claro, decirle todos los meses a la ciudadanía que suben los combustibles, aunque sea transparentar el precio, es políticamente muy difícil de sostener en el tiempo. Y bueno, con fe para el segundo tiempo. Exactamente. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.